¿Sí? Ya. El contenido del curso vamos a empezar con una introducción de los materiales de ingeniería, donde se va a explicar la diferencia entre ciencia de los materiales e ingeniería de los materiales. Luego vamos a ver distintas clasificaciones que se pueden dar de los materiales, y luego vamos a continuar con 3 tópicos que son enlace atómico, estructura cristalina y cristalización, que es la base para poder entender las propiedades de los materiales. Luego vamos a repasar cuáles son las propiedades las propiedades mecánicas, le puse al tópico, pero son propiedades en general al momento de seleccionar un material. También vamos a profundizar en ese tópico en lo que son los ensayos en los materiales para determinar sus propiedades. Ahí sí que un enfoque 100% en ensayo mecánico. El punto 7 y el punto 8 son modificaciones en los materiales para cambiar sus propiedades principalmente mecánicas. El primero es el endurecimiento de trabajo y recocido, que si bien es un tratamiento térmico, no se toca con los tratamientos térmicos, principalmente porque va de la mano con un endurecimiento por trabajo en los materiales. La ciencia de los materiales es un campo que va variando y va creciendo continuamente, porque siempre hay mayores requerimientos que cumplir. Principalmente el estudio de los materiales viene dado por la industria aeroespacial, y desde allí los materiales van utilizándose en distintas otras materias, como a modo de ejemplo, este tema de la fotocurado de la tapadura viene de los pegamentos que utilizaban en los transbordadores espaciales para sostener la cerámica. Se dieron cuenta de que al ingresar a la atmósfera y estar en contacto con radiación ultravioleta se endurecía, y de ahí ese material que era 100% aeroespacial se empezó a utilizar en la industria dental. Ciencia de los materiales es el estudio de las sustancias de las cuales están compuestos los productos. Se centra principalmente en el estudio de de la unión atómica, de la composición molecular y de la estructura molecular que se forman los distintos componentes. También estudian las diversas formas como los materiales se deterioran y se degradan con el tiempo. O sea, todo lo que ocurre con la corrosión, oxidación, también está dentro de los estudios de ciencia de los materiales. La ingeniería de los materiales, a su cambio, en cambio, toma todos los estudios de la ciencia de los materiales y con esa información determina alternativas de aplicación y desarrolla los procesos de manufactura para obtener distintos productos. Como a modo de ejemplo, en el caso de un envase para bebida, se pueden ocupar distintos materiales. Se puede ir al vidrio, puede ser en aluminio, en polímero, el tetrabric, se puede pasar por el cartón parafinado, e incluso podría ir en cáscara de coco. Pero todas estas variables, todos estos tipos de materiales se pueden utilizar, pero va a depender de qué es lo que se quiere. Por ejemplo, el enfriamiento que se le quiere dar a la bebida que va a ir en su interior, el peso que tiene que llevar, la resistencia que tiene que tener para el apilamiento. Ese es el trabajo que hace el ingeniero de materiales. La clasificación de los materiales puede ser por diversas formas. Nosotros vamos a ver 3 clasificaciones que son las más utilizadas, que es la clasificación por familia,
por funcionalidad de los materiales y en base a la estructura del material. Estructura, en todo el curso nos vamos a referir a lo que es estructura cristalina, el ordenamiento atómico del material. La clasificación por familia son 5 grupos y cada uno de estos grupos posee estructura y propiedades distintas. Está el grupo de los metales y aleaciones, en los cuales se caracterizan por tener buena conductividad eléctrica, térmica. Los metales y aleaciones tienen resistencia mecánica relativamente alta, ductilidad, resistencia al impacto, y se utilizan principalmente en aplicaciones estructurales o de carga. La familia de las cerámicas son materiales cristalinos inorgánicos. Las cerámicas avanzadas son materiales preparados por medio de refinación de cerámica desde su estado natural y con otros procesos especiales. Se utilizan principalmente para albergar chips de computadores, sensores, capacitores, inductores y aislantes eléctricos. También se utilizan como recubrimiento de metales cuando van a estar exigidos a altas temperaturas, ya que las cerámicas en su estructura son muy porosas, por lo tanto no conducen bien el calor. Y tienen una gran resistencia, pero bajo cargas de compresión. Y a la vez son un material muy frágil. Los vidrios y vidrio cerámico, bueno, el vidrio se caracteriza por ser un material amorfo, lo que quiere decir que no tiene un arreglo regular en su estructura. Se puede considerar, entre comillas, como un líquido, y la principal industria que lo está utilizando hoy en día es la industria de la fibra óptica, que se basan en fibras de vidrio de sílice de alta pureza para transmitir información. El otro uso que tienen los vidrios, pero ya tratado de con temple para darle mayor resistencia, es el uso de sustratos de espejo para grandes telescopios. Los polímeros, tan conocidos hoy en día, son materiales orgánicos que su nombre viene del proceso, cómo se obtienen, que es un proceso de polimerización. Sus propiedades más características son que son buenos aislantes eléctricos y térmicos. Si bien tienen una resistencia mecánica baja, la razón entre resistencia y peso de los polímeros es muy alta. Entonces, para ciertas aplicaciones le dan un plus especial. Otra familia es la familia de los semiconductores. Estos se basan principalmente en compuestos como el silicio, germanio, arseniuro de galio, y su utilización principal es en las computadoras. Estos materiales son conocidos como materiales electrónicos y su conductividad eléctrica puede pasar desde ser aislante como los cerámicos a ser conductores eléctricos, tal como los materiales metálicos. Y la última familia es la familia de los materiales compuestos, que esta es la familia que actualmente crece más rápidamente, ya que la idea es el desarrollo de materiales combinando propiedades de distintos materiales. Entonces, lo que se busca actualmente en la industria es tener materiales más ligeros y más resistentes, pero que a su vez sean más fáciles de procesar. Acá hay una imagen un poco borrosa porque los libros son antiguos, en el cual se clasifican los materiales por su funcionalidad. Podemos ver los compuestos carbono-carbono, que están muy asociados a la industria aeroespacial, los biomédicos, que generalmente de la industria aeroespacial pasan a la industria biomédica, los materiales electrónicos, los materiales de tecnología energética y ambiental, materiales magnéticos, ópticos,
materiales inteligentes, como por ejemplo un material que se puede considerar inteligente es el acero al manganeso, porque la resistencia del acero al manganeso va aumentando a medida el material se va comprimiendo, y es muy utilizado en la industria minera para el chancado de roca. Entonces, a medida que en un chancador el acero va moliendo roca, este va aumentando su resistencia, con lo cual aumenta la durabilidad del material. Y bueno, y finalmente tenemos los materiales estructurales, que son los más conocidos por todos nosotros. Y la última clasificación que vamos a ver es la que se refiere a la clasificación en base a su estructura atómica. La estructura a escala microscópica se conoce como microestructura, y se pueden observar arreglos a diferentes escalas, que van desde unas cuantas unidades de Armstrong a unos milímetros, que son las estructuras principalmente de los polímeros. Bueno, ¿por qué tanto hincapié en la estructura? Porque la estructura de los materiales pueden ser dos. O un material va a ser cristalino o amorfo. Amorfo es que no tiene ningún arreglo ordenado de átomos. Si es cristalino, tiene arreglo de átomos ordenados, y ese tipo de ordenamiento va a marcar las propiedades del material. Ahora nos vamos a ir como a la base de las propiedades de los materiales, que son el enlace atómico de cómo se unen distintos átomos para poder formar un compuesto, y este compuesto va a estar determinado sus propiedades en un principio por el tipo de enlace que tenga. Los enlaces que vamos a ver, que son los más usuales, son 4. Para esto hay que recordar un poco enseñanza media, la estructura del átomo, que el átomo estaba compuesto por un núcleo y por los electrones que estaban orbitando el núcleo, y estos electrones se iban ordenando en distintos niveles de capa, donde finalmente cada capa podía tener una cantidad de electrones, y si no, pasaba a una siguiente capa, que eran las capas, la S, la P, iban aumentando. La primera capa tenía 2, la segunda 4, la siguiente tenía 6, 8. Entonces, estas distintas capas, si no están completas, pueden aceptar o entregar electrones, y esos electrones son los que finalmente, esa transmisión de electrones, van a generar una molécula. El primer enlace es el enlace iónico, o también llamado electrovalente, que ocurre cuando un átomo cede un electrón a otro átomo, generalmente sea entre uno metálico y uno no metálico, dando como resultado dos iones con atracción electrostática. O sea, vamos a tener uno que va a entregar un átomo y va a salir de su estado de equilibrio y se va a convertir en un catión con una carga positiva, mientras que el que está ganando un electrón va a tener una carga negativa, que va a ser el anión. Ambos, por fuerza electrostática, se van a mantener unidos. La sal se mantiene unida por el enlace iónico, el cloruro de sodio. El enlace covalente puede ser puro o enlace covalente a seca. El puro existe entre dos átomos de un mismo elemento. Y el enlace covalente a seca existe entre distintos elementos, pero no existe una distribución simétrica de electrones. La propiedad de este tipo de enlace es que no conduce electricidad y no tiene brillo ni ductilidad. Luego tenemos el enlace metálico, que en los materiales que nosotros utilizamos
En un 90% utilizamos el enlace metálico y en los polímeros, que debe ser un 10% de lo que utilizamos, el enlace covalente. El enlace metálico, todos los átomos entregan su última capa de valencia, que valencia es la cantidad de átomos que pueden entregar o recibir, y se forma una nube de electrones. Entonces, esta nube de electrones, dentro de la estructura, se puede mover libremente. Y eso nos da las propiedades del material, que va a ser que van a tener buena conductividad térmica y eléctrica, ductilidad y brillo. Finalmente, como último enlace está la fuerza de Van der Waals, que es una fuerza débil de tracción que existe entre moléculas y átomos, y es lo que permite la condensación de los gases nobles. La forma de cómo poder visualizar de mejor forma la fuerza de Van der Waals en el agua. Las moléculas de agua, entre ellas están unidas por fuerza de Van der Waals. Entonces, cuando uno entra al agua, obviamente rompe ese enlace. Y como se ve comúnmente ciertos insectos como que caminan sobre el agua, es que la fuerza que están produciendo en el enlace no son capaces de romperla. El siguiente tópico es de las estructuras cristalinas, que es un paso más arriba de la unión atómica, y ya aquí vamos directamente relacionados a lo que son enlaces metálicos. En la estructura cristalina, como definición, es el arreglo u ordenamiento de los átomos en un material sólido, y juega un papel muy importante en la determinación de su microestructura y de sus propiedades. Existen 7 formas de estructura o sistemas cristalinos, que está la cúbica, la tetragonal, ortorromboica, hexagonal, la romboédrica, monoclínica y triclínica. Nos vamos a centrar principalmente en las celdas cúbicas y en la hexagonal, que son las que utilizan principalmente los metales y materiales más comunes. La celda unitaria, acá hay una imagen donde pueden ver cómo se define una celda unitaria, que se toma 1/8 de átomo, que son los vértices de un cubo. Entonces, esta celda unitaria tiene una densidad de un átomo. Luego viene la celda cúbica centrada en el cuerpo, en el cual es igual a la anterior, solo que en el centro del cubo tenemos un átomo. Por lo tanto, acá la densidad de átomos por celda es de 2 átomos. Luego tenemos la celda que es la cúbica centrada en las caras. En este caso, cada cara del cubo tiene medio átomo. Por lo tanto, la densidad dentro de esta celda unitaria es de 7 átomos. 6 caras y media por cara, y más los vértices. Finalmente, la hexagonal compacta, que es una de las que se nombra, es porque este prisma, en el cual todos los vértices tienen un trozo de un átomo, las caras también, pero son la celda unitaria de los metales como el titanio, zinc, magnesio, cobalto, y por eso es que se nombra. Más gráficamente, acá tenemos todos los sistemas cristalinos, y cómo hay variaciones entre ellos, variando los largos que van a tener en la arista, o los ángulos que se puedan formar. Dentro de estructuras cristalinas es importante mencionar el polimorfismo y alotropia. El polimorfismo en un material es la propiedad de poder existir en más de un tipo de
red espacial en estado sólido. Si este fenómeno es reversible, o sea, puede pasar de un sistema cúbico centrado en el cuerpo, un sistema cúbico centrado en la cara, y después volver a su estado normal, se conoce como alotropia. ¿Por qué es importante nombrarlo? Porque el hierro tiene esta propiedad que cuando empieza a cristalizar desde el líquido a sólido completo a los 1538 grados Celsius, el hierro delta es BCC, centrado en el cuerpo, célula cúbica centrada en el cuerpo. Luego, cuando desciende su temperatura a los 1400, pasa el hierro gamma, la cual es un sistema FCC, un sistema cúbico centrado en la cara, y luego ya cuando desciende a los 910 grados, vuelve al sistema cúbico centrado en el cuerpo. Y esta es la base, esta propiedad es la base en los tratamientos térmicos del hierro del titanio. Los planos cristalográficos, es importante definirlo, porque este es el plano, la capa de átomos ordenados en una estructura de cristal. Y a lo largo de este plano es donde ocurren las fallas del cristal. Como consecuencia macro es que las deformaciones o fracturas de un metal ocurren en los planos cristalográficos. El siguiente tópico es la cristalización, que es un parámetro importante al momento de ver las propiedades de un determinado material. La cristalización de un material es el proceso de transición entre estado líquido y sólido. Cuando el material está en un estado líquido, no tiene un orden definido, mientras que en estado sólido los átomos tienen un orden regular, que es lo que vimos anterior a esto. Y la cristalización ocurre en dos etapas, que es la formación de núcleo y el crecimiento de cristal. Cuando pequeñas partículas sólidas se forman dentro del material líquido, al enfriarse, esa es la formación de núcleo o nucleación. El número de núcleos que se pueden formar en un material es indefinido, pero también es importante poder manejarlo. Depende de factores como el tipo de material o aleaciones y las condiciones de enfriamiento que se le den al material. Acá lo que sucede es que los átomos cuando ya se formó el núcleo, los átomos que están en el líquido se van adheriendo a este núcleo, formando cristales. Y esto ocurre hasta que el líquido se termina por completo. Cada núcleo que se adhiere a los átomos en todas las direcciones se va formando al azar y en distintas orientaciones. Estas son las llamadas dendritas. Una forma de poder visualizar las dendritas a escala macro es cuando nosotros en la mañana nos sentamos al volante y el parabrisas está congelado y vemos, ¿cachai?, que el hielo tiene formas, como la típica forma que se dibuja un copo de nieve. Esa es una nucleación por dendrita. Conforme va disminuyendo la cantidad de líquido, el tamaño de las dendritas va aumentando hasta que el crecimiento se ve interrumpido de cada dendrita por la dendrita vecina. Ya no tiene por dónde más seguir creciendo. Al terminar la solidificación, la microestructura del metal o material cristalino está constituido por muchos cristales continuos llamados granos. Un grano es una porción de un material formada con un tipo de cristal, en dicho arreglo atómico del cristal, de cada grano, pero con distintas orientaciones. Ahí en la imagen hay una dendrita tridimensional. O sea, una forma como uno puede imaginarse esto es a la inversa de cuando se va deshaciendo un hielo en el agua. De que si lo colocamos, lo grabamos y lo vemos al revés, el hielo se va convirtiendo en agua. En este caso,
una porción de sólido va absorbiendo el líquido. Muchas de las propiedades de metales o aleaciones dependen directamente del tamaño de grano. El tamaño de grano en una fundición metálica es directamente ligado con la rapidez de nucleación y la rapidez de crecimiento del grano. Si se logran formar muchos núcleos cuando una fundición está cristalizando, el material será de un grano fino. Por el contrario, si no se forman muchos núcleos, el material va a ser de un grano grueso. Este factor, el factor más importante que afecta a la nucleación, es la rapidez de enfriamiento y en materiales como acero, la impureza, que son solubles como el aluminio y el titanio, las cuales contribuyen a formación de una mayor cantidad de núcleos. Como para entender cómo nos afecta la cantidad de granos en un metal, se nombra de que los granos finos son materiales que van a contar con una mejor tenacidad y van a ser más duros que los de grano grueso. O sea, una misma aleación con distintos tamaños de grano va a tener distintas resistencias mecánicas. Dentro del proceso de cristalización siempre ocurren imperfecciones que son de tres tipos. El primer defecto se llama defecto puntual, porque son discontinuidades de la red que abarca uno o varios átomos. Existen tres tipos, las más comunes, que es un defecto intersticial, cuando un átomo distinto del material que se está cristalizando se introduce entre medio de los nodos de los cristales. El segundo caso, que es la vacancia, que es cuando dentro de la red falta uno de los nodos del cristal. Y el tercer caso es sustitucional, cuando un átomo distinto se sustituye al átomo en el nodo del cristal. Tanto el defecto intersticial como sustitucional pueden ser incrustados de forma intencional como elementos de aleación. Los defectos lineales en la cristalización son más conocidos como las dislocaciones. Y por definición es una región o plano de átomos que distorsiona la simetría del cristal. La mejor forma de visualizarlo es la dislocación de borde, en el cual se observa ahí en la imagen el cristal, donde están todos los átomos ordenados con una misma orientación, le falta una parte. Entonces, al faltar esa continuación, genera tensiones internas del material. La segunda dislocación, que es la dislocación del tornillo espiral, es por su forma, en la cual la línea de dislocación tiende a formar como una hélice. Y el último imperfección son los defectos superficiales. Estos defectos son los límites, son conocidos como los límites de grano o bordes de grano, que es la superficie que existe que separa los granos individuales. Es una zona estrecha donde los átomos se encuentran poco ordenados de una manera amorfa y no cristalina. Si bien pues, en las propiedades mecánicas los defectos superficiales muchas veces pueden ser beneficiosos para aumentar la resistencia del material, para otras aplicaciones los defectos de superficie sí son muy importantes de controlar. Por ejemplo, en los materiales de las celdas fotovoltaicas, varía su precio por su pureza, y su pureza va directamente relacionada con la cantidad de granos que tiene. O sea, el mejor material fotovoltaico es un monocristal sin bordes de grano, porque el borde de grano va a influir en la conducción eléctrica y por ende, o sea, influye en el paso de electrón de un grano a otro. Entonces, afecta la conducción eléctrica en el material. Bueno, ya como
como más entrando en lo que son propiedades de los materiales. Estos estamos claros por lo que ya vimos que dependen de la composición de un material, la naturaleza del enlace, la estructura cristalina y sus defectos. Los materiales son seleccionados para diferentes usos y aplicaciones dependiendo de sus propiedades. Las múltiples aplicaciones de la industria contemporánea han hecho surgir nuevos materiales con mejores propiedades. Para un poco graficar esto, cuáles son las propiedades de los materiales al momento de seleccionarlos, tenemos distintos tipos. Uno es la económica, que depende del precio, la disponibilidad y hoy en día de la reciclabilidad del material. Tenemos las propiedades físicas, que en el caso nuestro nos pegan fuerte, que es la densidad y por ende el peso de un volumen de material. La otra que nos pega fuertemente a nosotros son las propiedades mecánicas, que tenemos los módulos, límite elástico, la resistencia a la tracción, la dureza, tenacidad a la fatiga, resistencia a la fatiga, resistencia a la fluencia y la amortiguación de vibraciones. En otras aplicaciones es muy importante las propiedades térmicas, que es la conductividad, el calor específico del material y el coeficiente de expansión térmica. Están las propiedades eléctrica y magnética, la resistividad, constante eléctrica del material y la permeabilidad magnética. Tenemos la interacción con el entorno, cómo se va a comportar en un determinado ambiente, que va a ser la oxidación, corrosión y desgaste. Luego tenemos la propiedad, que ahora se considera como propiedad, que es la producción. La facilidad de fabricar, la unión, como si un material, para unir entre dos chapas es necesario soldarlo o solamente se puede unir por uniones atornilladas, o si se necesita para una aplicación de soldadura, cuál es el tratamiento que hay que aplicarle, y también está el acabado, cómo es el acabado superficial del material. Y finalmente las propiedades estéticas, que son el color, textura y aspecto del material. Dentro de las propiedades de los materiales vamos a revisar el ensayo destructivo, que es la forma de determinar cuáles son las propiedades mecánicas de un determinado material. El primero y más conocido es el ensayo de tensión, en el cual una probeta es sujetada por los dos extremos del cabezal de la máquina de ensayo y se somete a una carga axial. Esta carga es medida en la máquina por un disco calibrado, y como ya conocemos el área transversal de la probeta, la original, podemos calcular de la probeta, puede calcularse el esfuerzo, o sea, cuánto es lo que resistió a la fuerza axial. Como también vamos a conocer el alargamiento que produce, y al dividirlo por la longitud original se puede determinar la deformación unitaria del material. Las propiedades más usadas que se determinan por medio de este ensayo es el límite de proporcional, límite elástico, punto de cedencia o fluencia, ductilidad y módulo de elasticidad. Acá en la imagen del centro es el gráfico de un material dúctil, como el gráfico que obtenemos de un material dúctil. O sea, tenemos una primera pendiente, que es la zona elástica del material, con un punto peak donde ya pasamos a la zona plástica del material. Otro ensayo conocido es el ensayo de fatiga, en el cual se hace girar una probeta, la cual tiene está flectada, para que a medida que va girando, va cambiando entre esfuerzos de compresión y de tracción. Entonces se aplica una carga y se hace girar hasta que soporte 10 millones de ciclos, sin fallar.
y ese es su esfuerzo de fatiga. Otro ensayo importante es el ensayo de impacto, que mide la tenacidad de un material, que es la capacidad a resistir un impacto. Existen dos tipos, que es el ensayo Charpy y el ISOT, que en ambos es un péndulo que golpea el material. Pero la diferencia entre los dos ensayos, en el Charpy, la probeta está sostenida en ambos extremos, y en el ISOT, la probeta está en voladizo, solo está sostenida en uno de sus extremos. Otro ensayo importante, porque nos entrega una propiedad importante de cada material, es el de dureza. Existen distintos tipos de dureza, pero el que más comúnmente se aplica es la resistencia a la penetración. Y generalmente cuando uno habla de dureza de un material, se habla de la resistencia del material a la penetración. Existen dos tipos de ensayo, que es el Rodwell y el Brinell. El Brinell es un ensayo en el cual una prensa hidráulica vertical presiona una bola de diámetro 10 milímetros con una carga de 3000 kilos durante 10 segundos en materiales ferrosos, y para materiales no ferrosos son 500 kilos por 30 segundos. El diámetro de la impresión de la bola en la probeta se mide con un microscopio, y la razón que tiene la carga de kilogramos, el área que generó, y por la carga de kilogramos, el área de impresión en milímetros cuadrados. La razón entre la carga por la impresión en milímetros cuadrados nos va a dar un número, que es la dureza Brinell del material. La otra máquina de ensayo, que es la Rodwell, que es de lectura directa, también mide la profundidad de la penetración. En este caso se utiliza una bola de acero para materiales suaves, y para los materiales duros se utiliza un cono de diamante. Como ya conocimos de dónde vienen las propiedades de los materiales, vimos cuáles eran las propiedades de los materiales y cómo se determinaban. Ahora vamos a ver el tópico de endurecimiento por trabajo y recocido, que si bien el recocido es un tratamiento térmico, generalmente va de la mano con el endurecimiento por trabajo. Cuando un material es sometido a un esfuerzo por debajo de su límite elástico, se deforma temporalmente. Pero cuando la magnitud del esfuerzo sobrepasa su límite elástico, tiene una deformación plástica. Lo que quiere decir es que ya su forma cambió y no vuelve atrás. Las condiciones con las que un material sufre deformación plástica es una característica muy importante al seleccionar un material, especialmente en los metales, ya que todo proceso de manufactura de productos, como el troquelado, embutido, rolado, laminado, la forja, se relacionan con su deformación plástica, porque es el esfuerzo aplicado que debe sobrepasar el límite elástico para que el material se deforme permanentemente de una forma útil. También es importante para el maquinado, como el torneado, fresado, porque también es una tarea que se relaciona con la deformación plástica y con la rotura principalmente. Los mecanismos de deformación en frío, que por eso se llama trabajo en frío y endurecimiento por trabajo, una de ellas es por deslizamiento. Acá la imagen lo explica mejor, en el cual hay dos fuerzas traccionando un material, y este material va adelgazando, lo que hace que no se van a perder átomos, sino que se van a ir reordenando dentro del nuevo volumen. Esto hace que, bueno, hay un cambio en la posición de los átomos y se generan vacancias, dislocaciones y aumenta los bordes de grano, que son las imperfecciones que habíamos visto en el proceso de cristalización. El otro mecanismo de endurecimiento es por maglaje.
y esto es común en los materiales que cristalizan en celdas hexagonales compactas. Y este es el movimiento de planos de átomos dentro de la red de la estructura hexagonal. Ahí hay un deslizamiento en el plano. Acá podemos ver distintos procesos de deformación, que son trabajos comúnmente en frío. Aquí faltaría nombrar el plegado, que también es muy común en nuestra empresa. El recocido es un tratamiento térmico que consiste en calentar el metal y mantenerlo a una temperatura adecuada para luego enfriarlo a una velocidad apropiada. El recocido se diseñó para reducir la dureza y esfuerzos residuales causados por el trabajo en frío y devolver al metal sus condiciones originales de ductilidad, sin afectar las propiedades de la pieza terminada. Este proceso tiene 3 etapas, que es la recuperación, es el primer proceso a baja temperatura donde no ocurre un cambio significativo en la microestructura. Su principal efecto es reducir los esfuerzos residuales internos. La microestructura contiene granos deformados que a su vez contienen una gran cantidad de dislocaciones. Cuando elevamos la temperatura del metal, estas dislocaciones empiezan a moverse. Van una dislocación que estaba de un plano hacia arriba y la otra del otro hacia arriba, se mueven y se reordenan. O sea, se encuentran 2 dislocaciones y completan la estructura. Y esto hace que se pierda la tensión interna del material. La segunda etapa, que es la recristalización, es que a medida se sobrepasa la temperatura de recuperación, aparecen nuevos cristales en la microestructura con la misma composición y estructura reticular de los granos originales no deformados. Entonces, la recristalización ocurre por el crecimiento de nuevos granos. Eliminándola, y aquí ya se terminan de eliminar la mayoría de las dislocaciones. La temperatura de recristalización es la temperatura a la cual el metal altamente trabajado en frío se recristaliza por completo en 1 hora. Y esto va a depender directamente de la cantidad de trabajo en frío, del tamaño original del grano y de la composición del metal. Y la última de las etapas es el crecimiento de grano. Conforme se aumenta la temperatura y ya se pasan las 2 temperaturas anteriores, empieza ya la temperatura lo suficientemente alta, los granos empiezan a crecer, con granos favorecidos que eliminan los granos más pequeños. O sea, empieza a crecer un grano y el grano más grande va absorbiendo el grano más pequeño. Y esto reduce el área de los límites del grano. El recocido es muy utilizado en la industria de los alambres de cobre. Cuando para dar el diámetro y la sección que necesitan los eléctricos para transmitir una carga eléctrica, lleva un proceso de laminación y luego el trefilado. Y el trefilado tiene que ser muy preciso con la sección que va a entregar. Pero como el trefilado, para ser preciso, tiene que ser un trabajo en frío, va a generar muchas imperfecciones y por medio del recocido se eliminan esas imperfecciones, manteniendo la sección del alambre y mejorando su resistividad eléctrica. O sea, si tenemos mucha imperfección en un alambre, la resistencia del alambre al transmitir la electricidad va a ser muy alta. Por eso siempre que un material que se manufactura en alambre tiene que ser finalmente recocido. Y por último, los tratamientos térmicos de los aceros. Vamos a nombrar 3 tratamientos que son los más comunes. Y bueno, como definición, los tratamientos térmicos son procesos en los cuales se modifica la microestructura del material, obteniendo así mejor desempeño con garantía en los trabajos demandados. Los tratamientos térmicos
consisten en calentar el acero a una temperatura determinada, mantenerlo a esa temperatura durante cierto tiempo hasta que se forme la estructura deseada y luego enfriarlo a la velocidad conveniente. Los factores temperatura-tiempo deben estar muy bien estudiados porque dependen del material, tamaño y forma de la pieza. Con los tratamientos conseguimos modificar microscópicamente la estructura interna de los metales, produciendo transformaciones del tipo físico, cambios de composición y propiedades, permitiéndonos conseguir mejor dureza y maquinabilidad. Eliminamos tensión interna, como vimos en el recocido, obtenemos estructuras más homogéneas, podemos maximizar la dureza y resistencia, y variar algunas propiedades mecánicas así lo necesitemos. Los tratamientos térmicos también se clasifican. Los primeros de ellos son los tratamientos termofísicos, que las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química como de la estructura cristalina. Los tratamientos termofísicos modifican la estructura cristalina sin alterar la composición química, dando a los materiales una característica mecánica específica, realizando procesos de calentamiento y enfriamientos periódicos hasta obtener una estructura cristalina deseada. Los tratamientos termofísicos más comunes son el temple, reducido, revenido y normalizado. Luego tenemos los tratamientos termoquímicos. En estos tratamientos, además de cambiar la estructura del material, también se producen cambios en su composición química, sobre todo en su capa superficial. La difusión en estado sólido es el principio básico físico en el que se basan los tratamientos, este tipo de tratamientos. También hay que tener en cuenta el medio o atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. Acá los tratamientos más comunes son cementación, nitruración y cianuración, que ya no es tan común porque el cianuro no ha dado buenos efectos. Y finalmente tenemos los tratamientos isotérmicos, que reciben este nombre en los cuales, porque una pieza es enfriada no de forma regular y progresiva, sino que se va interrumpiendo y se va modificando a diversas temperaturas durante ciertos intervalos, en los que el material permanece a una temperatura constante durante un tiempo, que dependen y van a depender de la composición del acero, de la masa de las piezas y los resultados que se quieran obtener. Los más conocidos son el Martenpering y Austenpering. Este tratamiento, si bien no es muy usado en la industria de la soldadura, sí se utiliza bastante, porque los materiales a alto carbono o fundiciones tienen condiciones especiales de soldabilidad, porque ahí estamos fundiendo un material en una atmósfera en la cual pueden generar precipitados de carburo, y además el material la forma en cómo va a transmitir la temperatura va a generar distintos gradientes y va a hacer de que el material tenga distintas estructuras de tamaño de grano a medida que se va alejando de la zona en la cual se aplicó el cordón de soldadura. Entonces, por ejemplo, al soldar una fundición, la pieza que se va a soldar se calienta, luego esa pieza se va enfriando muy lentamente y por periodo muchas veces se va manteniendo a una temperatura constante para que vaya recristalizando en la zona afecta por calor. Bueno, vamos a ver 3 tratamientos térmicos más comunes. El primero de ellos es el temple, que es un proceso de calentamiento seguido de un enfriamiento generalmente rápido, con una velocidad de enfriamiento mínima llamada velocidad crítica. El fin que se pretende conseguir en este ciclo de temple es aumentar la dureza y resistencia mecánica, transformando toda la masa de la pieza en austenita, que austenita es el acero cuando el hierro pasó a hierro beta, como vimos que era
cambiado su estructura por la temperatura, la austenita se consigue calentando el acero. Entonces, toda la masa se lleva a austenita y después por medio de enfriamiento rápido, la austenita se convierte en martensita, que es el constituyente típico de los aceros templados. Bueno, ¿qué es la martensita? La martensita es una solución sólida sobresaturada de hierro carbón, una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro alfa. Y la forma de obtenerlo, como lo vimos, es a través de enfriamiento rápido de los aceros, una vez elevada su temperatura lo suficiente para conseguir su constitución austenítica. La velocidad crítica de los aceros al carbono es muy elevada. Los elementos de aleación hacen que esta velocidad de enfriamiento disminuya, y en algunos tipos de acero altamente aliado es posible templar al aire, y esos son materiales autotemplantes. Otro tratamiento térmico que es muy utilizado es la cementación, que consiste en el endurecimiento de la superficie externa del acero al bajo carbono. ¿Qué obtenemos? Una pieza con un núcleo blando y dúctil, pero con una superficie resistente. Como el carbono es el que genera la dureza en los aceros, en el método de cementación se tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de carbono en los aceros de bajo contenido antes de ser endurecido. El carbono se agrega al calentar el acero a su temperatura crítica mientras se encuentra en contacto con un material carbonoso. Los tres métodos más comunes son caja de carburación, baño líquido y gas. Baño líquido y gas. La cementación se aplica a piezas que deben ser resistentes al desgaste y a los golpes. La dureza superficial y resistencia tiene que ser muy elevada. La temperatura usual de cementación es cercana a los 950 grados Celsius, y la profundidad de este tratamiento depende del tiempo y de la dureza deseada. O sea, lo que hacemos acá es una pieza baja en carbono, a su superficie la saturamos de carbono y luego la templamos. Entonces vamos a tener una superficie templada y un centro bajo el carbono dúctil. El último tratamiento térmico, y como para ya terminar, es la nitruración, que es un tratamiento térmico superficial que consiste en enriquecer la superficie de la pieza en nitrógeno, calentándola en una atmósfera muy específica a una temperatura entre 500 y 580 grados Celsius, formándose una capa de muy poca profundidad, pero de dureza muy superior a la capa de cementación. Durante el proceso no hay deformaciones, que en la cementación sí pueden haber deformaciones, y obtenemos una mayor resistencia a la corrosión. Si en un recinto, un horno de tratamiento térmico se somete al amoníaco a una temperatura de 500 grados Celsius, se va a descomponer en nitrógeno e hidrógeno. El hidrógeno más ligero se separa en nitrógeno por diferencia de densidad. O sea, va a quedar en la parte de abajo el horno el nitrógeno, y la parte superior va a ser hidrógeno. El nitrógeno liberado por la descomposición del amoníaco forma una atmósfera en el interior del horno que, en contacto con la superficie del hierro y a esa temperatura, forman un compuesto que es el nitruro de hierro, que es de gran dureza pero muy frágil. Entonces, finalmente lo que hacemos con este tratamiento térmico es tener una pieza de acero que va a estar como forrada en nitruro de hierro. Y eso fue el curso. No sé si se entendió o no se entendió. ¿Hay alguien despierto? Se entendió, Pablo. No, sí, clarito. Sí, estamos bien. Buen curso, Pablo. Pablo, muchas gracias. Sí, gracias, Pablo. Bien completo, Pablo, bien completo. De todas maneras, este curso se va a subir. Sí, debería subirse. Pablo, ¿me dais unos Gracias. minutitos? Porque ya terminaste, ¿cierto? Sí, ¿dejo de grabar nomás? Sí, por favor.